Muy buenos días. El día de ahora vamos a entrar a un nuevo tema acerca de lo que son las biomas. Vamos a ver lo que son las biomas terrestres, pero también vamos a ver una pequeña definición de lo que es un bioma, para que nosotros pues podamos entender a profundidad lo que es este tema. Un bioma se refiere más que todo a lo que es un paisaje o también un paisaje bioclimático. Es decir, se denomina esta a una región de la superficie de la Tierra que presenta uniformidades, por el cual pues están diferentes como aspectos que lo describen. Por ejemplo, tenemos lo que es el bioma en cuanto al clima, la flora, la fauna, y constituye así lo que es una zona identificable a partir del tipo y de la variedad de los ecosistemas que son posibles hallar en este lugar, ¿verdad? El mismo bioma, entonces se puede tener también diferentes nombres locales que se consideran siempre una misma categoría de la biogeografía. Como características ecológicas, pues son estables y no deben de confundirse con el término también como ecosoma o hábitat o ecorregidores. Así también hay ciertas características básicas que determinan cómo lo que es un bioma, por ejemplo la altitud, la altura, la temperatura, los tipos de suelo, el margen de precipitaciones, y se puede trazar lo que es un conjunto de biomas presentes en la superficie terrestre, que estos presentan atención en las relaciones con lo que es el suelo, la vegetación y la fauna. Eh, bueno, para esto pues tenemos que dividirlos según su labor específica de esto, que es importante también. eh, por ejemplo, los que estudian este tipo de ambientes, los que son los biólogos, los ecólogos y los conservacionistas. El número de biomas en el mundo es infinito, hay muchísimos, y abarca lo que son lugares conocidos. Hasta la fecha existen más o menos 14 biomas terrestres, 14 biomas de agua dulce y 7 de biomas marinos. Hay diferentes tipos de biomas. Por ejemplo, los biomas se pueden clasificar de acuerdo a sus distintos sistemas, pero los más usados son los más que todo de cada sistema, que estos amparan en sus propias reglas, tomando en cuenta lo que son las condiciones físicas, geográficas, climáticas, bióticas, y que añaden a esto a la región, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos lo que son los biomas terrestres, que son aquellos que tienen lugar sobre la Tierra, que es esta firme, ¿verdad? Es decir, en alguna parte de lo que es la plataforma, que sea también la planicie, las montañas o desiertos, también tiene que ver con los biomas de cualquier tipo de naturaleza. También se tienen lo que son los biomas marinos, que son aquellos que se hallan en el depósito de agua salada, por ejemplo los mares y océanos, así como también las costas continentales. También están los biomas de agua dulce, que son aquellos que tienen lugar en los ríos, por ejemplo, y en otros depósitos de agua dulce, así como sus respectivas costas también. Estos biomas pues también tienen diferentes, más que todo su forma de estructura, donde más que todo, por ejemplo, tenemos lo que es el bioma del desierto, que es un bioma predominante árido con pocas precipitaciones y vegetación. Más que todo los hay en cálidos, como lo que es la cubre de la zona norte de África, el desierto del Sahara, y congelados o polares, como la meseta helada de la Antártida, que es tan fría como el agua, que es líquida, que es casi inexistente, o sea, ahí no hay, solo hay marquetas de hielo. También suele darse lo que es en suelos arenosos, rocosos y también helados. Casi una tercera parte de lo que es el planeta está cubierto por este tipo de biomas.
50 millones de kilómetros cuadrados, es decir, un 53% de cálidos y el resto son fríos. También está la estepa, que son un bioma escaso de precipitaciones, de territorio, por ejemplo, en territorios llanos, de vegetación herbácea, por ejemplo, donde se encuentran los arbustos y los yerbazos. Los suelos también pueden hallarse lejos del mar, que poseen también una amplia variación térmica en los suelos ricos en minerales, pero estos son escasos en materiales orgánicos y por ende poco fértiles. Se le puede considerar también un yermo, es decir, un desierto frío y también pues rocoso, donde pues más que todo por sus esferas de Asia, Norteamérica, en la Patagonia de Argentina y en la meseta del antiplánica de la Puna andina. También tenemos el bioma de la tundra, que es un bioma de bajas temperaturas y suelos helados, de vegetación también baja y típica en las zonas polares. Ocupa casi un quinto de la superficie del planeta y está predominando por ejemplo, los musgos, los líquenes y los suelos pantanosos. Estos tienen también abundantes turbulencias y frecuentes también en lo que es Siberia, Alaska, Canadá, Groenlandia y así como en los extremos del sur de Chile y Argentina. Regiones como los climas fríos y veranos cortos, cuyas temperaturas máximas no superan los 10 centígrados Celsius. En ocasiones pueden darse congelaciones del suelo. Ahí casi que es imposible que nosotros vivamos lo normal, ¿verdad? Que salgamos y todo porque es muy frío y se puede congelar casi que en segundos. También está la taiga, que es llamada a la vez bosque boreal. Este bioma es el mayor reserva forestal del planeta. Está compuesta por exclusivamente coníferas de alto tamaño y hojas de perennifolia, como los abetos, los arces, los pinos y una abundancia también herbívora de la fauna, ¿verdad? Que son exclusivamente de los hemisferios norte, por ejemplo en Siberia, en Rusia, en Europa y en Alaska y Canadá. También están las praderas, que es un bioma que predominan los pastizales y los matorrales, que estos son templados en zonas bajas de precipitación. Alrededor de unos 300 a 1500 metros anuales, pues son incapaces también de lo que son albergar bosques, pero sin llegar a las zonas desérticas. Su suelo es fértil y es abundante, tiene capas también de productos de la corta vida de la vegetación. Es idóneo también para los cultivos de plantas alimenticias, por ejemplo, con inviernos fríos y veranos cálidos, típicos también en la zona de la Norteamérica y en la pampa de Argentina. También está la selva tropical. Este es un bioma que se extiende en la cercanía del Ecuador, en Sudamérica, la Amazonia, en África, donde está la selva del Congo, en Asia y Oceanía, que es el mayor, más que todo, de abundancia en los biomas del planeta. Este pues es un alto y más que todo tiene frondosidad en lo que es la vegetación. Es abundante, pues garantiza lo que es un suelo fértil y también húmedo, con frecuencia en abundantes también precipitaciones anuales. Este clima es cálido, desprovisto de invierno y que son alrededor de, más que todo, de la biodiversidad del planeta, pues esto tiene como el 50% de las especies conocidas, una franja de 7% de la superficie terrestre. Entonces, este tipo de biomas que es importante, ¿verdad? Pero también vamos a ver lo que son los biomas terrestres, que son también grandes comunidades. Nos vamos a enfrascar en lo que son estos biomas terrestres.
además de los que ya vimos y los que vamos a describir. Estos fácilmente son reconocibles, que se le llaman biomas terrestres. En todo tipo de bioma la vegetación y clima es uniforme y es clave para su reconocimiento. Los 6 biomas terrestres principales se distribuyen según su temperatura y las precipitaciones también anuales, como ya la vimos, ¿verdad? Vimos lo que es el bioma del desierto, que también es parte del bioma terrestre y que también es uno de los más extremos en lo que es la temperatura y las precipitaciones a lo que se refiere. Las precipitaciones anuales del desierto es menor a 200 litros por metro cuadrado en algunas regiones cálidas, pues con precipitaciones superiores a 250 litros, pero distribuidas irregularmente. La ausencia de las lluvias en las latitudes más que todo medias son más que todo y se deben a lo que es la alta precipitación estable. Eh, Estas pues mientras se tenga lo que es las regiones del suelo suelen también extenderse en la zona sobre las lluvias más que todo llegadas a lo que es la lluvia del mar. Una característica también de la vegetación son más que todo cactus de los nuevos mundos y también de los viejos, donde almacenan sus tejidos, la microfibia, incluyendo los musgos, los linques y todos estos pues forman lo que es el desierto y el espacio también, que son posibles de usar en los mecanismos también repelentes de estos. Existen también 4 vidas vegetales adaptadas al ecosistema de los desiertos, las formas anuales, las matorrales del desierto, las formas suculentas y las microflora. Por ejemplo, lo que tenemos en el desierto de Túnez, que en las formas de anuales como las hierbas rastreras evitan lo que es la sequía creciente, en lo que la humedad también es adecuada. Los matorrales del desierto tienen también numerosas ramas que salen de un tronco basal y corto. Estas son pequeñas hojas que tienen espinas y pueden también ser desprendidas durante esta estación seca y sobreviven gracias a su capacidad de pasar la vida lentamente antes que se marchiten. En los desiertos más fríos, como los sistemas también radiculares, que son los más largos para interceptar lo que son la humedad y las formas también que estos tienen, como por ejemplo tienen lo que es la microflora, incluyendo así lo que son los musgos, los líquenes, las algas azules que pertenecen a los latentes en el suelo, pero son capaces también de responder rápidamente durante los periodos fríos y húmedos. Si nosotros hemos tenido lo que es un cactus en nuestra casa, vemos aquí lo que es los matorrales en el desierto, ¿verdad? Que son más que todo no necesita mucha agua, los podemos dejar por un tiempo largo sin cuido y estas ya sobreviven casi que solos, ¿verdad? Es raro cuando se le tenga que dar lo que es agua o se tenga que suministrar alguna otra cosa, pero la mayoría de veces ellos solo son los que se sobreviven, por así decirlo. También algunos reptiles que también se encuentran en esto e insectos que están preadaptados al desierto gracias a los tegutamentos y expresiones secas. Los mamíferos están poco adaptados al desierto, pero hay algunos, como los roedores, por ejemplo, los roedores nocturnos que se encuentran en nuestro, más que todo en nuestro
Estos roedores, que más que todo nocturnos, excretan lo que es una orina muy concentrada en sí y no usan lo que es agua para la termorregulación. Los camellos también están adaptados para recibir lo que es la deshidratación en sus tejidos durante mucho tiempo. El desierto, pues el agua es un factor limitante y la actividad de una región desértica, pues una función lineal también de precipitaciones. En lugares donde la irrigación sea adecuada, puede ser también uno de los sistemas agrícolas más productivos, donde la productividad sea continua o temporal. También depende de la capacidad del hombre para estabilizar lo que es el ciclo de los bioquímicos y el flujo de energía que se tenga. También en los biomas terrestres se da lo que es la tundra, donde vimos parte también en lo que es la definición de los biomas, que también existe este bioma de la tundra, por ejemplo, en la Antártida. La tundra antártida, aunque parece de lo que es vegetación y en algunos ecosistemas, la tundra como tal, como lo que son en la península de la Antártida, se da en algunas condiciones favorables. En este lugar hay zonas que son de verano y estas pues están descubiertas por el hielo, lo que pueden encontrarse líquenes y plantas hepatílicas. Las costas también son otro lugar donde pueden encontrarse este bioma, que no hay una fauna grande. Hay mamíferos también, salvo por ejemplo las focas. Y también pueden encontrarse lo que es las poblaciones de focas en este lugar. En la tundra se rigen ciertos factores físicos, como las limitaciones de especies de la temperatura, aunque en el agua también es escasa, lo que es la función también de las biológicas, de las precipitaciones también, y hay un grupo sorprendente de especies que han desarrollado adaptaciones al frío. En el manto también vegetal, que es delgado y están compuestos por mamíferos, líquenes y longinas. Durante los prolongados días de estival de la tasa de producción primaria, donde aquellos sitios de condiciones topográficas estables, por ejemplo, existe también cierta o suficiente cantidad de producción netamente acuática, terrestre, y estas son también combinadas entre sí para mantener no solo las aves migratorias, también a grandes poblaciones de insectos que surgen en el verano, sino también a lo que son mamíferos autóctonos que permanecen así activos en todo el año, como son los bueyes almizclados, los renos, los osos polares, lobos y diversos tipos de mamíferos marinos, juntos con ellos pequeños limos, los grandes herbívoros terrestres que son migratorios. La tundra también es uno de los tipos de biomas más amenazadores por el cambio climático, ya que este bioma se caracteriza por tener una capa de suelo que permanece en un estado helado y llamada también permafrostoma. Esta se divide en lo que es la capa más profunda del suelo, y está también en la helada, que es la zona más superficial que puede ser o puede congelarse. Y también tenemos lo que son los biomas de los bosques, que son las regiones forestales que producen también las sucesiones, en este caso pues ecológicas, que son bien ordenadas. Frecuentemente son prolongadas en las plantas herbáceas, precedentes también de la implantación de los árboles. En las regiones forestales hay una mezcla entre vegetación que incluyen ciertas especies de fases también preforestales, donde estas a la misma vez pues cuentan con diversidad y formas de adaptarse a diversos tipos de bosques y condiciones también concretas con el suelo y la humedad. El rango de la temperatura es muy amplio y pueden también ser de distintos tipos de bosque.
Por ejemplo, hay condiciones herbáceas, por ejemplo, los bosques que ocupan un amplio o unas condiciones secas extremadamente húmedas. Los bosques más septentrionales, del que forman un cinturón justo al sur de la tundra. Esta está caracterizado por las coníferas de los genes, por ejemplo, de las píceas y de las avíes, siendo también la diversidad de especies bajo uno o dos especies de árboles. Los bosques también de cadufusios, que son caracterizados por las regiones más al sur del clima templado, que tienen una estratificación más profunda con una mayor diversidad de especies. Los pinos, que se hallan tanto en los bosques de los coníferas como en los caducifolios, son etapas serales de sucesión. Y por último tenemos los bosques tropicales, que varían de la pluvisibilidad, las hojas anchas perennes donde la precipitación es abundante y es uniformemente distribuida, hasta el bosque tropical, que pierden también las hojas durante la estación seca. Las llanas y los epífilos, los característicos de este bosque, la diversidad de especies que se encuentran son animales y vegetales. Estrechamente también tienen una temperatura elevada, y mientras que también los bosques templados, lo que significa también los bosques tropicales, donde la producción es neta, donde se gasta proporcionalmente menos en las hojas de madera, con los que se caen de las hojas anuales. Es más importante en el trópico, pero la energía es contenida en las hojas de menor unidad de peso seco. Pues estos biomas terrestres forman lo que es nuestro ecosistema, y que todos, pues cada uno de nosotros vivimos en lo que es un bioma, ya sea con mucha vegetación o con poca vegetación. Entonces a eso se refiere lo que son los biomas. Vamos a quedar hasta acá y vamos a entrar a un nuevo tema el siguiente día. Gracias y buen día.